Hola, mi nombre es Samara Ayor Martínez y el día de hoy les voy a hablar lo que es el cambio climático. Introducción del tema. El clima, por ser un conjunto de elementos y factores atmosféricos, es de suma importancia en la vida cotidiana y en las actividades industriales, agrícolas, ganaderas, etc. Por tal razón, su estudio es muy interesante para tener conocimiento del mismo, para facilitar en sí una infinidad de actividades de la vida cotidiana. El clima, sus elementos y factores atmosféricos se relacionan entre ellos para mantener un equilibrio en la actividad climática como temperatura, precipitaciones, estaciones del año, entre otras más. El incremento demográfico del hombre ha alterado ciertos factores, perjudicando en sí el equilibrio climático. Por tal razón, entender y comprender el clima es necesario y de necesidad en toda la población. ¿Qué es el cambio climático? Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la atmósfera y la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante los periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra. Han sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de las radiaciones solares, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actúa en antropogénico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Imágenes del cambio climático. En la primera imagen alcanzamos a observar los gases que deja el efecto invernadero hacen que el planeta aumente su temperatura. En la segunda imagen alcanzamos a notar que la excesiva cantidad de dióxido de carbono sube a la atmósfera provocando que el calentamiento global destruya parte del planeta. En la tercera y cuarta imagen notamos cómo afecta el cambio climático a la naturaleza, causando sequía y erosión de la tierra. En la quinta imagen, esta nos explica cómo suben los gases para después se presenten diferentes fenómenos naturales, lo que puede provocar la destrucción del planeta. Causas y efectos del cambio climático. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, en la proporción adecuada, cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. El cambio climático nos afecta a todos sin importar tu sexo, edad, idioma ni nacionalidad. El cambio climático
Es un fenómeno que impacta a todos en prácticamente todos los ámbitos: familiar, social, político y económico. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como la temperatura media mundial ha aumentado ya 1 grado centígrado desde la época preindustrial. El periodo 2015 al 2019, según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año por el quinquenio 2014-2019. Consecuencias del cambio climático. Las consecuencias están afectando a procesos naturales de vital importancia. En el caso de los ecosistemas, los humedales, por ejemplo, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. A continuación, te mostramos más consecuencias del cambio climático. Acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones. Muerte, migración y extinción de diferentes especies animales. En el caso del mar, son muchas las especies que son testigos de la destrucción de su hábitat. La presencia de plástico y otros contaminantes en el mar, la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructivas contribuyen a su desaparición. Alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, aparición de enfermedades como el dengue y la malaria, agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. ¿Cómo reducir el cambio climático? Utilizar el transporte público. Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar del carro reducirá las emisiones de carbono y también se mantendrá en forma. Si es absolutamente necesario, usa un vehículo eléctrico y elige el tren en lugar del avión para tus viajes. Da un paso más allá, cancelando tus viajes de negocios y utilizando en cambio las videoconferencias. Ahorro de energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras. Trata de ahorrar al máximo electricidad. Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o más bajas para calentarlas. Aísle el techo de tu casa para evitar la pérdida del calor durante los inviernos. Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. Y la próxima vez que salgas a comprar un equipo, asegúrate de verificar que haga su uso eficiente en la energía. También puedes adoptar una fuente de energía renovable para alguna de las necesidades de tu hogar, como los calentadores solares de agua. Trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva a un número significativamente mayor de emisiones de gases en efecto invernadero que la de pollo, fruta, verduras y cereales. En la Cumbre del Clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las emisiones agrícolas en este sentido. Sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo. Tú, en cambio, puedes contribuir a ello. Come más verduras y vegetales y menos carne roja. Si esto te parece demasiado, considera tener al menos un día sin carne cada semana. También vale la pena reducir el consumo de productos lácteos, ya que conllevan emisiones de efecto invernadero como resultado de la producción y el transporte. Opta por comprar más alimentos de temperatura de origen local y tira menos basura. Reducir y reutilizar, incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje
También conlleva la emisión de dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste, puedes marcar un cambio. Lo mismo ocurre con el agua. Informar y educar a los demás. Entre todos podemos lograrlo. Reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso importante. Crea redes compartidas que puedan ayudar a agrupar recursos como cortadoras de césped o herramientas de jardín y lograr así un nivel de vida más ecológico. Imágenes sobre la reproducción del cambio climático. Imágenes sobre la reducción del cambio climático. La primera imagen nos muestra cómo un grupo de personas utiliza el transporte público. La segunda imagen nos enseña cómo ahorrar energía eléctrica. La tercera imagen dice, poca carne, más fruta y verdura. Cuarta imagen nos enseña qué podemos reciclar, qué reutilizar y lo que podemos reducir en su uso. La quinta imagen muestra a un grupo de personas que se educa e informa cómo reducir el cambio climático. Conclusión. El cambio climático es un problema de todos. A medida que las personas empiezan a generar conciencia acerca de esta problemática tan importante, se podrá actuar en forma que sea beneficioso para nuestro desarrollo como sociedad y la sostenibilidad del ambiente. La única defensa razonable ante el cambio climático es la reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono, cambiando el sistema energético y por tanto el económico, renunciando a la devoradora filosofía de desarrollo sin límites. Sin embargo, no es menos cierto que la satisfacción de las necesidades básicas del tercer mundo, formado por el 80% de la humanidad y donde tiene lugar el 90% del aumento de población, conlleva un crecimiento de la demanda energética.